Me llamo Jorge Sanders, soy autor del libro Desprogramando el clon hacia el humano híbrido. Mi título es un poco largo, yo sé, pero el propósito en realidad es el despertar, ¿no?, global, y estoy tratando de hacer mi aportación como artista y como autor en este proceso, ¿no? Em, Vivimos en un mundo en el cual nos venden muchos programas e ilusiones. Desde nuestra infancia no tenemos la opción de cuestionar, ¿no?, las versiones socialmente aceptadas. Y esto es algo que realmente me dedico a hacer, ¿no?, a través de mi libro, de tratar de ayudar de asistir en ese proceso. Em, todos tenemos en algún punto de nuestra vida, tenemos un momento donde escuchamos eh, un golpe, ¿no?, en la puerta. Entonces, muchos tratamos de obviar eso y de no contestar la puerta. En realidad, lo lindo es tratar de hacerlo, ¿no?, de abrir la puerta y ver quién está tocando. Y muchas veces cuando nos damos cuenta, el que está tocando somos nosotros mismos. Y muchas veces tendemos a ignorarlo, ¿no? A ponerle excusas y decir básicamente que no tenemos el tiempo, o que más tarde, pero si nos tomamos el tiempo y abrimos esa puerta, nos damos cuenta que el que está atrás de la puerta somos nosotros mismos, ¿no? Y nosotros básicamente nos estamos diciendo cuándo nos vamos a atender, cuándo me vas a hacer el tiempo que requiero, ¿no? Ese fue el camino que en el 2011 yo empecé a sentir y lo acepté. Fue un cambio difícil porque nunca había experimentado ese tipo de camino, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió todo mi libro y la obra que 6 años después básicamente ya se empezó a manifestar. Jorge, cuando tú dices que nos tocan la puerta, ¿quién nos toca la puerta y quién toca tu puerta? En realidad, yo diría que es esa conciencia cósmica, es esa conciencia, es ese ser elevado que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Que nos llama, que nos trata de hacer mover, de buscar nuestro propósito en esta ecuación, ¿no? Y entonces cuando hablamos del clon y nos referimos a ese otro ser que de alguna manera, según entiendo lo que nos comentas, es como una parte más elevada de nosotros mismos, ¿en qué momento del día o en qué momento de nuestras vidas se le puede contactar? Es decir, se puede estar conectado con él permanentemente. Hay que hacer un ritual, una meditación, se hace al dormir, se hace. ¿En qué momento es el momento adecuado para entrar en contacto con esto que has llamado el flow? El clon en realidad es la persona que sigue la Matrix, ¿no? O sea, la persona que todavía no se ha descubierto a sí misma. Yo fui un clon en cierto aspecto antes de despertar y yo creo que muchos de nosotros en realidad somos clones, somos personas que no nos hemos tomado el tiempo para descubrirnos. En cuanto al llamado, yo diría que uno tiene que contestar ahora, en el presente, ¿no? En el tiempo que tenemos disponible. Y eso no hay mejor manera de hacerlo que realmente escuchar y emprender ese camino, ¿no? Ese camino no es un camino fácil, es un camino de desprendimiento y es un camino que requiere mucho sacrificio. Podemos hablar y decir que todo suena lindo y todo sería fácil y qué lindo, pero en realidad es un camino de despojamiento, ¿no? De poder soltar. Y en ese proceso pasan inicialmente muchas cosas, ¿no?, que las personas no esperan. Amigos que pensabas que estaban ahí por ti, de repente ya no están más por ti porque empiezas a salirte un poco de lo que ellos pensaban que tú deberías ser. Pasa hasta con familiares mismos, ¿no? O sea, pasa, en realidad te das cuenta, ¿no? Con los trabajos, o sea, ya te sentís que no, no estás a gusto, ¿no? Con la vida que has llevado. Entonces, eh,
¿Cuándo responder a eso sería, yo diría, sería en cuanto a uno, cuando uno lo siente realmente, cuando ya es tan fuerte el llamado que ya no podés obviarlo y no podés darles de largas, ¿no? ¿Y en qué etapa estaba tu vida cuando tú sientes este llamado? Es decir, ¿qué es lo que te hace realmente poner la conciencia, enfocar tu atención allí? ¿Cuál es la transición que estaba pasando en tu vida cuando esto ocurrió? En ese momento yo tenía una carrera por 15 años que estuve haciendo lo mismo todos los días y ya empecé a sentir ese llamado y empecé a sentir que tenía que empezar a dejar ese tipo de carrera. Entonces ahí fue que empecé a hacerlo y son sincronizaciones, son realmente momentos que uno se deja llevar, mucho por la intuición, mucho por... yo siendo artista se me hizo, yo diría, más fácil ese proceso porque pude ser más sensible a lo que es ese tipo de proceso y me pude tomar diferentes formas de expresión. Yo ahí fue que empecé a escribir, ahí fue que empecé a pintar, a manifestar esos mensajes y una cosa te empieza a llevar a la otra. Tuve como 3 años, cuatro de leer mucho, de buscar, de realmente tomarme el tiempo, de pausarme, de tomar, yo creo que eso es muy importante en el proceso. No diría que el despertar es algo que exclusivamente viene a través de los libros, pero los libros o los maestros sí obviamente ayudan a asistir ese proceso y a que empieces a percibir eh, el mundo de otra manera, ¿no? Y tu existencia dentro de este plano de existencia, ¿no? De otra manera. Así que fue así, fue un montón de, yo diría, sincronizaciones y estar sensible y bueno, y caminar sin miedo, ¿no? Y de encontrarte en situaciones que realmente nunca esperabas que ibas a estar, ¿no? O sea, este libro me ha llevado a través de muchas cosas, ¿no? O sea, realmente a veces hasta ha funcionado, el autor ha escrito una cosa y el artista ha hecho otras y ha habido una especie de contraste, ¿no? Y de individualidad que cada uno quiere retener, ¿no? El escritor quiere que el artista trabaje para él y simplemente ilustre sus conceptos, mientras el artista dice, no, ya procesé la información, pero quiero hacer otra cosa con esto, ya creo pensar otras cosas. Entonces, se crea para mí se me creó una situación interesante, ¿no? Como artista, ¿no? Y como persona, que me ayudó mucho en el proceso. ¿Tú dirías que tal vez ese enfrentamiento o esas diferencias entre el autor y el artista tengan algo que ver con este mundo dual en el que vivimos? ¿Crees que es parte de esas luces y esas oscuridades internas que tenemos que de alguna manera se plasman allí también tanto en el papel donde escribes como en el Canva donde pintas? Totalmente. Vivimos y existimos en esta dualidad, ¿no? Y eh, es así, es esa polarización, ¿no? De lo que es las perspectivas que las personas tienen sobre cualquier tema o cualquier cosa, o sea, siempre va a haber eso, ¿no? Entonces sí, como artista, el explorar esa dualidad y en todo, en lo que es el lienzo y esa multidimensionalidad también, ¿no? Porque el despertar, eso en realidad lo que ha hecho, me ha hecho a mí, ¿no? Me ha hecho percibir el mundo de una manera multidimensional, una manera en la cual ya las cosas dejan de ser eh, eh, lo que normalmente uno percibe con los ojos, ¿no? O sea, hay una interesante anécdota por ejemplo, en lo que es el Popol Vuh, ¿no? Que dice en la creación del hombre, ¿no? Los hombres fueron creados por unos dioses y cuando eran cuatro hombres y los soltaron para que disfruten la creación, los dioses volvieron y revisaron cómo les iba, ¿no? Entonces, cuando le van preguntando uno por uno, le dicen que, bueno, ¿qué le parece lo que hemos hecho con ustedes? ¿Están a gusto? ¿Cómo le parece?
Y entonces cada uno empieza a responder y les da la gracia a los dioses básicamente por todo lo que han hecho por el cuerpo, por el mundo, por toda la increíble abundancia, ¿no? que había. Pero uno viene y le dice, gracias por darnos la capacidad de ver a través del duomo del cielo. Esto no le gustó mucho a los dioses, obviamente, porque enseguida ellos se reunieron y dijeron, tenemos que hacer algo porque no podemos darle a una criatura como al hombre unos dones que están exclusivamente reservados para los dioses. Entonces, eso fue un problema. Entonces lo consultaron y bajaron y consultaron entre los dioses, hicieron un vaho cuando los hombres estaban durmiendo, lo soplaron y mientras estaban durmiendo y cuando se levantaron los hombres ya no tenían ese tipo de capacidad de ver a través del telón, de ver esa realidad multidimensional que estaba solamente reservada para los dioses. Entonces yo creo que esa historia, aunque antigua, tiene mucha relevancia en lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como ser humano en este mundo, ¿no? Que no estamos viendo. Son muchos telones, muchos velos, ¿no? Que nos están impidiendo poder percibir nuestra existencia de una manera mucho más clara. Abro el micrófono. Estoy encantado con la historia que estás comentando del Popol Vuh, porque además me recuerda también la historia de los Sí. atlantes, que tuvieron también esos poderes de los poderes de los dioses o de los semidioses, como quieran llamarlos, y de alguna manera se les quitó precisamente por el abuso de poder. Y Exacto, entonces eso. me pregunto si nosotros estamos listos ahora, en esta nueva era, en este momento en el que estamos viviendo, después de todo lo que hemos atravesado, sobre todo en este 2020, con el tema del COVID, con el tema de las guerras, que si viene la guerra, que si no viene la guerra, tantos enfrentamientos, tanta violencia que ha habido. ¿Estamos realmente listos para que se nos quite ese velo para entrar en la multidimensionalidad, Jorge? Yo pienso, la mayoría, por más que me encantaría decir que sí, diría que no. Esto que está pasando es una caída así como la de la Atlántida, ¿no? O sea, ahora con lo que está pasando nos quieren reestructurar hasta lo que son el ADN de nosotros, o sea, quieren totalmente cambiar la especie nuevamente. Entonces, es muy difícil y se nos toca un tiempo en el cual ya nos toca tomar acción y nos toca ser bastante eh, honestos, ¿no? O sea, sí nos encantaría decir que sí y nos encantaría que sonar que positivos y todo eso, pero hay que admitir honestamente el tipo de ataque que está pasando ahora en la humanidad y no es tiempo, en mi perspectiva, no es tiempo de quedarse tranquilo, ¿no? Y cantar Kumbaya. O sea, yo realmente pienso que hay que ser muy conscientes y a veces toma ser rebelde de una forma consciente, ¿no? Un rebelde consciente, ¿no? No un rebelde que va a la calle y va a empezar a destrozar todo, ¿no? O sea, es ese tipo de, de despertar, pero sí es posible. El cambio creo que ahora más que colectivo es individual. Ahora yo creo que todo el mundo empieza el cambio dentro de uno mismo y de ahí es que colectivamente empieza a verse otro tipo de resultados, ¿no? Pero sí, eh, ahora, hoy en día, yo diría que yo he estado asombrado estos años, ¿no? Porque he visto cómo se ha desarrollado este tipo de conciencia y despertar y he visto mucho más de todo tipo de edad, realmente ver personas despiertas, ¿no? O sea, hoy en día sí hay para las personas, las sociedades secretas o lo que como quieras verlo, que no quieren que nos despertemos, pues básicamente es un problema, que ahora todo el mundo se está despertando. Y quién sabe si todo esto también que está pasando con el COVID es una manera también de cómo controlar eso y minimizarlo, ¿no? Porque es como un fuego que ya está cada vez poniéndose más fuerte y está prendiéndose, ¿no? Y no lo pueden apagar. Entonces, toma unas medidas más drásticas, ¿no? A mí me sorprende realmente todo esto que está pasando y todavía estoy tratando de entenderlo. Yo soy una persona que me gusta estudiar mucho y leer y ver el porqué de las cosas y todavía estoy viendo este fenómeno, ¿no? Y tratando de entenderlo, porque en realidad
eso para mí, ¿no? Es un nuevo orden mundial que se está estableciendo encima de todos los órdenes que estaban tratando de controlarnos, o sea, sean religiosos o sociedades secretas o lo que sea, porque al ver que ni las sociedades secretas pueden operar normalmente hoy en día, en una logia, por ejemplo, no se pueden ni reunir, o en los programación eh, no están funcionando, ni ya todos esos lugares así ya los ves también que están sufriendo y eso eran las herramientas preferidas de élite, ¿no? Para mantenernos distraídos, no están funcionando de la misma manera. Entonces es curioso ver de dónde es que está viniendo este ataque hacia la humanidad y el... Sí, Jorge, tenemos tu libro allí contigo para que lo tienes, me Sí, gustaría el que... libro se llama Deprogramming the Clone into the Human Hybrid. En español sería Desprogramando el clon hacia el humano híbrido. Lo acabo de publicar. Puedes cogerlo para mostrarlo en Sí, la cámara, sí, sí, ok. en la cámara para que puedan ver el libro. Eso es, déjalo allí congeladito un poco para que desprogramación entonces del clon. Ahora, en este libro, y más allá de esta súper interesante conversación acerca de todo este tema de lo que está pasando ahora, de la ascensión de la conciencia y de ese proceso individual, porque solo cambiando individualmente podemos hacer que entonces haya una expansión y un cambio de la conciencia planetaria. Este libro, ¿a dónde nos lleva? Vamos a trabajar qué puede aprender la persona que lee este libro. ¿Cuál es el mensaje que le va a dejar Jorge a través de estas páginas, de esta gran inspiración que está ahora disponible en Amazon, dice, ¿verdad? ¿Qué es la persona que lea, los lectores, que tengan tu libro en sus manos? ¿Qué van a aprender de ahí? ¿Qué les va a quedar? ¿Cuál es la lección que nos transmite tu libro de Desprogramando el Clon? Así que básicamente lo que hago es desprogramarlo de todas las cosas que no son necesarias, básicamente en cuanto a información que han sido pues indoctrinadas desde que nacieron. Entonces asisto en cuanto a eso y los hago cuestionar por qué creen, ¿no? Las cosas que creen desde que son pequeños hasta adultos, ¿no? Entonces lo que ayuda realmente es en el proceso de ascensión personal, porque de esa manera no es lo que uno sabe, no es cuánta información uno puede adquirir, es lo que haces con la información, es lo que te da realmente el poder, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es el beneficio, ¿no? O sea, yo empiezo explorando todo tipo de de idea, de concepto, empezando, como estábamos hablando antes, de la Atlántida, Lemuria, hasta las teorías de los extraterrestres, ¿no? Con los homínidos, y empiezo a llevar desde la antigüedad hasta el transhumanismo todo lo que está pasando, que sí, literalmente casi igual, pero con diferentes historias, ¿no? Entonces, el propósito justamente es ese, ¿no? Es para desprogramarte y así puedes trascender, ¿no? Y puedes empezar tu proceso personal. Y lo más que en realidad deseo es que algo que de mi odisea o mi aprendizaje les haga a cada uno, ¿no? Buscar su propio camino, ¿no? Y su manera que le dé esa chispita, ¿no? Necesaria, ¿no? Las personas que están sintiendo esa frecuencia y que no saben de dónde viene. O sea, al yo pasar por eso, lo que hago simplemente es compartir mi proceso y de esa manera yo diría que puedo asistir, ¿no? En el proceso de ascensión de una persona o de conocimiento a sí mismo. Jorge, estamos llegando al final de esta entrevista. Sin duda, muy interesante el contenido de tu libro. Te prometo que lo leeré y te daré mis comentarios. Gracias. Ahora, tengo la curiosidad. ¿Tú pintabas antes de escribir este libro o comienzas a pintar después de escribir el libro? Yo pintaba antes, pero justamente quería, y menos mal que me preguntaste eso, porque eso en realidad es una de las cosas importantes para mí, ¿no? O sea, yo estoy viendo, Porque es que me llama la atención, si pintabas antes, quisiera sí, saber si hay un cambio en este estilo de pintura y si quienes han visto tu obra te lo han comentado, si perciben algo distinto en este sí. antes y después.
después. Totalmente, justamente eso, hay un antes y un después, ¿no? Esta pintura que tengo acá se llama La creación de Dios y los híbridos del Edén. En esta pintura que están viendo, o sea, esta pintura fue la primera que hice para el libro. Y aquí, dentro de un plano, están muchos diferentes principios y ideas, ¿no? Hay mucha simbología, muchos mensajes que están dentro de la pintura que a plena vista no se ven, ¿no? Pero en este caso, el Edén no es ese jardín en el cual era, de los dioses y podían Adán y Eva estar comportándose libremente, no es una prisión, es una prisión y en este caso tengo muchas diferentes teorías. Tengo Enki, el Anunnaki, programando a Adán y Eva, ¿no? Son hologramas. Los unidos están viendo lo que ellos se van a convertir en después de la intervención genética. Enki representa en cierto aspecto la serpiente, ¿no? O sea, la hermandad de la serpiente. Eh, y tenemos ese aspecto no religioso, alienígena, y al lado está Dios, que es un holograma que está hecho, creado, ¿no? Y no es nada menos que Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a cambiar todo, ¿no? Lo que es el tema de evolución, de religión, de ciencia, de sociedades secretas. Pero yo utilizo esos mismos mecanismos dentro de la pintura para decirle a la persona que está mirando, por ejemplo, el ojo de la pirámide, del ojo que lo ve todo, ¿no? La abeja y también el traje de Dios. Si te fijas, te estoy diciendo, ten los ojos abiertos, sé consciente. La palabra está escrita dentro de lo que son los pliegues de la camisa del Dios. En inglés sería eyes wide open, be aware. Eh, entonces, sí, es una pintura que de esa manera fue que me cambió a mí como artista la conciencia y el despertar, ¿no? O sea, que ya no estoy haciendo imágenes para decorar un estudio en Brickell y que esté encima de un sofá la imagen, ¿no? O sea, y yo creo y realmente me gustaría que los artistas empiecen a tomar un poquito más de responsabilidad, ¿no? Porque el despertar lo he visto mucho a través de la población, pero los artistas, que son los que supuestamente vemos más, estoy viendo mucha carencia y todavía veo viejas costumbres como que necesitan despertarse, necesitan empezar a pintar más conscientemente, a expresar ideas que tengan contenido y trascendencia. Bueno, yo estoy aquí fascinada con esta obra y definitivamente una imagen dice más que 1000 palabras. Quítate el mute. Yo sé que está el mute. Sí. Mis disculpas, que no estaba saliendo el sonido al aire. Estaba diciendo que definitivamente una imagen vale más que 1000 palabras. Esto ahora es un reto, leer tu libro que me gusta más que tu pintura. Porque la verdad, esto lo que acabo de ver me encantó. Veo que tiene muchos elementos místicos sagrados, pero además que parecieran religiosos, pero no son religiosos. No. Es un tema que va más allá, que va Sí. de mismo. Yo me gustaría brevemente, ¿no? Enseñarte 2 o 3 otras pinturas como para que veas cómo he aplicado eso también. Tengo otra pintura. Sí, creo que sí. A ver. Tengo una pintura se llama el Jesus Construct, es de Jesucristo. Entonces aquí podés ver lo que es la deidad solar. O sea, estamos hablando desconstruyendo esas mismas historias contadas a través de los tiempos, ¿no? De estos avatares. Y básicamente son las mismas historias, ¿no? Y el explorar y desfragmentar ese tipo de imagen y empezar a crear... ahí tengo hasta el libro de Urantia. Para los que no conocen, Urantia es el nombre de la tierra, ¿no? O sea, como nos... Sí, muy, muy sencillito. Ese me tocó, pero ese 2000 páginas no fueron fáciles de leer, pero... Yo todavía me lo estoy leyendo y empezaré con los 5 años.
Pero ahí está todo, o sea, lo que puedo meter dentro de la tela, no está Miguel de Nevadón, está Krishna, están las deidades solares, Ra, Horus, está Mithra, eh, esa es una idea, o sea, de los símbolos solares al lado también. O sea, eso como artista, eso es lo que me gustaría hacer, ¿no? Hacerle pensar a las personas qué es lo que estamos realmente venerando y qué estamos venerando, si es el sol, si son todas estas deidades que básicamente todos a la vez, exacto, o simplemente qué es. Y ese es el tipo de poder, yo creo que el arte y el libro me gustaría que tengan sobre las personas que tienen esa experiencia, ¿no? Viéndolas, ¿no? Que los haga pensar, que los haga... Esta última que le enseño se llama Accepting the Call. Esta pintura es de mi mujer Lilian. Pati, tú la conoces, pero ella, en este caso, esto es un retrato simple, pero no es tan simple. Justamente se trata de lo que estábamos hablando. Lilian hace unos años atrás sintió un llamado, ella practica Shiva Kriya Yoga y ella sintió ese llamado, ¿no? Y ella en esta pintura puedes ver su mirada, ¿no? Fijada, pero en otro lugar, no te está mirando, ¿no? Entonces, son cosas que me gusta aplicar. Esta en realidad pintura es bastante simple comparada con las otras. Las otras requieren mucho. Les invito que vean mi página y que vean las pinturas. Son muy complejas, toman tiempo, no son cosas fáciles de descifrar. Algunas, esta es mi página www.deprogramtheclone.com. Ahí van a poder ver no solamente las pinturas, pero van a poder ver videos sobre las pinturas que voy haciendo cada 2 semanas, normalmente hago uno, y ahí explico con más profundidad lo que son las pinturas y los temas que exploro en cada obra. También tengo la página de YouTube, ahí también, suscríbanse, estoy empezando apenas, así que necesito todo su apoyo, necesito que lo perciban, lo vean, lo sientan, lo hago con mucho amor, tratando de diseminar el mensaje, ¿no? Entonces, pues sí, estoy empezando el camino, pero obviamente es un camino que hace años empezó y estoy muy contento de seguir emprendiendo. Bueno, Jorge, estoy fascinada con tu obra. Estaba buscando para seguirte en el Instagram. ¿Cuál es En tu el momento no Instagram? tengo en el momento no tengo Instagram, tengo lo que es YouTube, tengo la página de el webpage y estoy trabajando ahora haciendo lo otro porque necesito también hacer el libro en español y estoy trabajando en eso, ¿no? Pero eh, les quería decir si cualquier cosa, ¿no? Me pueden escribir a mi email y ahí básicamente los que estén mirando hoy se llevan una promoción y básicamente pueden llevarse el libro en vez de ir a Amazon y pagar 35, se los puedo vender a 20 aquí en mi página. Me escriben, me dejan su información y con mucho gusto le mandamos una copia. Bellísimo, bellísimo. Gracias, Jorge. De verdad que sí. Les recuerdo entonces, ahí está en pantalla el correo electrónico sandersjorge77@gmail.com. Bueno, aquí hemos recibido unos comentarios la gente está encantada con todos los elementos que hay en tu obra, que es sumamente completa, interesante, y mis respetos de verdad por esa transformación interior que te ha llevado no solamente a escribir este libro, sino a plasmarlo allí en el arte, que es de la mejor manera como llega al subconsciente, así, sin filtro, como decimos, ¿verdad? Gracias, Jorge, por nuestra amistad de tantos años. Tú y toda tu familia, o sea, he visto crecer a tus hijos, hemos pasado por las 1001, y tenerte aquí y verte que ya realmente saliste a volar en tu nave, porque recuerdo que cuando nos conocimos, él estaba haciendo caricaturas. Sí, por muchos años estuve, sí. Empezamos a hablar y de repente empezamos a hablar del tema extraterrestre y yo lo miré a la cara y le dije, tú eres de los míos. Entonces nunca pensé que algún día íbamos a estar hablando de estos temas y realmente me honra que estemos compartiendo y que realmente te hayas concentrado en seguir tu vocación y bueno, seguimos para adelante. Pronto en Sí. Galapagos.
Sí, no, gracias a ustedes, Patricia, y gracias por darme esta oportunidad. Ha sido realmente un placer y a todos, pues nada, manténganse con los ojos abiertos y pues sigan ese llamado. Eso es lo importante, no tengan miedo a abrir esa puerta. Gracias, Jorge. Namaste.